Bueno, 12 y 5. Eh, Empecemos. Gracias a todos y a todas por estar conectados hoy en este webinario. Para nosotros, para RIJA, es muy importante. Primero porque con el lanzamiento de los resultados estamos celebrando el Día Internacional del Derecho a Saber, que fue ayer, pero podríamos decir que es toda la semana. Es la semana del acceso a la información en todo el mundo y nos parecía importante eh, enmarcar el lanzamiento del ITP con sus resultados en esta semana. Así que celebramos quienes formamos parte de la comunidad del acceso a la información esta semana y este evento que estamos teniendo hoy. Tenemos un panel súper de lujo con Valeria Quiroga, que es directora de estadística del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, pero es sobre todo miembro activa de RIJA y coordinadora del grupo de capacitación y el alma mater del índice de transparencia pasiva, quien estuvo a cargo de la confección, el armado de lo que implica armar un índice con sus variables, sus dimensiones, sus indicadores. Ella ya lo va a contar. La tenemos a la comisionada María del Carmen Nava de Info Ciudad de México, el órgano garante de la Ciudad de México, que no solo participaron del índice. María del Carmen es también una activa miembro de RIJA, sino que María del Carmen nos facilitó la llegada a otros órganos judiciales mexicanos, locales, que se sumaron al índice, y la verdad que fue muy importante para ponerlo en práctica, ¿no? Sabíamos en la teoría que el índice era una buena herramienta, pero había que ponerlo en práctica, y ahí María del Carmen fue una gran aliada. Está Marcos Mendiburu, consultor de UNESCO, especialista en gobernanza y acceso a la información, un gran promotor de la agenda, un aliado también en esta materia. UNESCO apoyó el índice y nos parecía interesante la mirada que podía aportar Marcos a esto que nos apoyó inicialmente cuando era una idea o una iniciativa y que ahora tiene un cuerpo y una relevancia. Y está Clara Lucarela de ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina. Clara coordina el programa o el área de justicia, de transparencia, de justicia, y el índice es una herramienta que le sirve a los poderes judiciales, a los órganos garantes, a las autoridades de aplicación de los órganos judiciales, para medirse, para evaluarse, para sistematizar la información, pero también es una herramienta de monitoreo para sociedad civil, para la academia, o eso esperamos que sea. Y entonces la mirada de Clara o de ASIG nos parecía también interesante para sumar. Y va a cerrar nuestra coordinadora ejecutiva, Inés Selwood, que va a dar las palabritas de cierre en esta jornada. Así que no mucho más. La verdad es que creemos que es una gran herramienta que ponemos a disposición y brindamos a la comunidad. Desde RIJA creemos que la justicia abierta es una construcción que tenemos que hacer. Es una construcción colectiva desde diferentes sectores, desde los operadores y operadoras de justicia, desde la sociedad civil, desde la academia, y que requiere de algunas herramientas, recursos, instrumentos que permitan construirla. Y entre ellos es robustecer los mecanismos de acceso a la información pública. Y una manera de robustecer los mecanismos es saber cómo implementamos las normas de acceso a la información. Cuando las tenemos, o el derecho en general, sabemos que en muchos países el Poder Judicial no está abarcado por ahora,
pero la propia inercia, el propio empuje del derecho a acceso a la información y lo que pasa en otros países hace que también se le impida a los poderes judiciales información y no siempre funcionan tan bien, ¿no? Vienen un poquito pesados, pero creemos que es importante contar con estas herramientas que nos permitan evaluarnos y evaluar cómo funciona, cómo se implementa el acceso a la información. Así que para Rija es un momento importante y además cierta emoción porque llevó 2 años este índice, así que vea la luz, que tenga resultados después de construirla. Vale va a contar, me imagino, la metodología, la co-creación, fue co-creado en el grupo de transparencia y acceso a la información, con lo cual participaron muchas personas en construir esto y esto que era lo que quería que se viera. Así que, sin más, Vale, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Euge. Bienvenidas y bienvenidos a esto que es casi como un parto. Así que los nervios son tremendos, porque efectivamente demoramos un tiempo en poder construir la herramienta, que es el índice. Yo no sé mucho la construcción metodológica y esta regla que nos habíamos propuesto construir. Cuando terminamos su diseño la presentamos, pero bueno, ahora la llenamos además. Entonces, no solo fue interesante construir el patrón con el que íbamos a medir, sino ahora poder empezar a ver los resultados que obtuvimos con esto. En este sentido, voy a compartir pantalla para contarles un poquito la génesis de lo que habíamos pensado que eran unos buenos objetivos para tener cuando arrancamos en el grupo de participación, de transparencia. Y además de los objetivos generales, nosotros nos habíamos fijado estos, que era iniciar un proceso de mejora continua a partir de la elaboración de una regla que nos permitiera medirnos, establecer una visión compartida del ideal de transparencia pasiva a alcanzar por todos los países que habíamos participado en la construcción, y esta teniendo como eje la ley modelo de la OEA. Y por último, era relevar los procesos de respuesta a los requerimientos de acceso a la información recibidos por las instituciones judiciales de todos los que estábamos participando en el grupo de transparencia. Así que bueno, esta fue la génesis de la construcción de esta regla que les digo que nosotros armamos. En este sentido, trabajamos 9 países, 62 personas, que bueno, en la pandemia teníamos como todos mucha más disponibilidad en tiempos y horarios, entonces bueno, fue como muy intensa la participación, y esto le otorgó a esta regla una característica de robustez, porque estaban representados los procesos de cómo se reciben, cómo se gestionan y cómo se responden los requerimientos, los pedidos de acceso a la información en un montón de instituciones. No solo de estos 9 países que les digo, sino de múltiples instituciones adentro de, inclusive había instituciones del Poder Ejecutivo en ese momento, con lo cual el relevamiento fue bastante abarcativo. Tuvimos mucha información de cómo poder poner estos procesos adentro del índice. Esto en rasgos así como muy rápido tenía 5 dimensiones. De esas 5 dimensiones solo 4 aportan información al índice, porque una de las dimensiones tiene que ver con la caracterización, que esto cuenta un poco quiénes tienen ya leyes de acceso a la información pública, cuál es la cantidad de casos y recursos que cada uno fue poniendo finalmente en la base de datos para alimentar los resultados del índice. Así que una de estas dimensiones no está incluida en el índice. Van a encontrar ahí, nosotros hoy no lo vamos a repasar todo, simplemente vamos a ir, a ver si lo podemos ampliar para que se vea en pantalla completa. Ahí estamos.
Muy halagüeña la situación, porque de todos los países que cargaron, que en este caso fueron 4 países, pero 8 organismos, porque hay varios organismos de algunos países, como mencionó Euge, ahí María del Carmen pudo ser una muy buena descriptora de lo que teníamos como interés con la construcción de esto, entonces pudo convocar a varios poderes judiciales de México para que se incorporaran, así que tenemos más organismos que países efectivamente adentro de los resultados, pero los resultados que se obtuvo en términos general de todos los que cargaron fueron 86.89 puntos, que habíamos definido esta regla que ustedes ven acá, que es arbitraria, pero que creíamos que trascendiendo a la excelencia era más o menos lo que nos podíamos permitir en términos de rango de obtención de puntos. Así que en este sentido vemos que estamos mucho mejor de lo que pensábamos. Había como muchas suspicacias al principio, el entusiasmo de construir la regla no era lesivo. Digamos, vamos a construir un índice desde el punto de vista metodológico, que sea robusto, que integre un montón de procesos, pero a la hora de cargar los datos había como, bueno, ¿qué nos va a dar? ¿Cómo estaremos? Sabemos que típico de los seres humanos, siempre queremos lograr las mejores cosas y tendemos a mostrar en lo que nos va bien y ocultar en lo que nos va mal. Así que es una buena noticia que estemos haciendo las cosas mejor de lo que suponíamos. Aquí además van a encontrar otra de las grandes ventajas que tiene esto y que creemos que es una de las cosas más interesantes para mirar, es que la información en términos generales que arroja el índice también aporta un valor respecto de los puntos de mejora. Y estos puntos de mejora, además de decirnos, bueno, nos faltan 13.11 puntos para poder llegar a obtener la excelencia. Bueno, contestamos todo lo que recibimos se gestiona, cumplimos con los plazos, bueno, todo lo que hemos definido como el ideal de la gestión de estos procesos, tenemos 13 puntos para mejorarlos. Bueno, y además no solo sabemos el quantum de lo que tenemos que mejorar, sino además en dónde tenemos que poner el foco para que esto suceda. Entonces vamos a encontrar adentro de la herramienta y como está visualizada, es que vamos a tener información respecto de la dimensión que aporta ese valor al índice, en términos de la mejora y en términos del puntaje que hemos obtenido. Y además de cada una de las dimensiones, podemos ir a un desagregado mayor, donde vamos a poder ver cada una de las variables que están integradas en el índice para saber dónde, metiendo la cuchara, mejorando los procesos o mejorando los tiempos o haciendo los ajustes que se requieran, vamos a poder obtener un puntaje que nos aporte a la mejora total del índice. Así que esto es un globo, pero que además nos permite poder ir desmenuzando la información con niveles de detalle que nos van a permitir seguir mejorando. El desafío en estos valores es poder sostener esto, porque algunas de las cosas que van a poder ver en referencia a la cantidad de casos es que hay una dispersión enorme. Hay algunos organismos que reciben muchísimos pedidos de acceso a la información pública y hay otros organismos que no reciben tantos. Entonces, hay que ver si en el aumento de demanda estamos en condiciones de poder seguir manteniendo estos niveles de respuesta. Así que bueno, yo creo que hay para hacerse una panzada en términos de información para describir el estado de situación de esto en la región, de información que nos permita tener mucha más efectividad y eficacia en el lugar que hay que mejorar, porque tiene niveles de detalle que nos permiten ver esto. Y después la otra cosa es que nos permite también hacer benchmarking, digamos, porque el desagregado por organismo y por país también nos permite advertir, bueno, en esta variable, en esta dimensión, este país obtuvo este puntaje. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo bien que nosotros podamos replicar en mi organismo, en mi país, para mejorar
porque los puntos de mejora en mi organismo y en mi región me dan mucho más abajo del otro. Entonces, en este sentido es que nos parecían también importantes hacer las comparaciones, digamos, para poder la curva de aprendizaje, cuanto más arriba yo me sume, menos trabajo tengo y mejoro más rápido, además. Entonces, en este sentido, estaba bueno también hacer las comparaciones. Así que van a encontrar, además, todos los filtros que le van a poder permitir ver por país, por región y por organismo el detalle de cómo se construyó, de los puntajes que asigna cada una de las dimensiones y cada uno de los indicadores. Así Gracias. que bueno, que lo Perdón. disfruten, sí, que lo aprovechen y que jueguen con toda la información que está ahí. Ahora sí, Euge, todo tuyo, de nada. No, muchas gracias, Vale. Muchas gracias. Sí, eso, agregar que esto que Vale hizo la presentación general, obviamente se puede ver por país, por organismo, y hay ahí unos cruces que cuando nosotros empezamos a ver los resultados dijimos, bueno, sería interesante ver qué pasa, ¿no? Si el tipo de solicitud que hace una solicita información que puede estar abarcada por una excepción, puede generar un uso de prórroga o puede que no se responda. A ver, tratar de encontrar causalidades al comportamiento de los organismos. Así que eso también hay algunos cuadros que surgieron del equipo que lo armó para pensar en, bueno, esto, encontrar explicaciones a los comportamientos, a ver si había, ¿no? María del Carmen, tus 6 a 8 minutos para que nos cuentes desde la experiencia de ustedes en la participación en el índice. Pues saludos a todas desde Ciudad de México. Estamos también muy emocionadas en presentar este índice y agradecidas por pues esta comunidad de Rija que es tan empoderada y pujante. En distintos foros he expuesto mi convicción de que el eje de transparencia y rendición de cuentas es uno de los 5 elementos necesarios para facilitar que la apertura institucional se establezca justo como un estándar de operación en las instituciones públicas. Y esto pues en beneficio de las personas para quienes trabajamos, para la sociedad. Y precisamente en ese contexto, la transparencia y la rendición de cuentas son 2 temas que se vinculan a través del índice de transparencia pasiva que ya comentaron y ya presentó Vale. Es un hecho que el punto de partida de cocreación también da mucho más potencialización y se ha comentado a lo largo del levantamiento del mismo índice, que también es identificar las áreas de oportunidad para irlo mejorando de tal manera que pues tiene esta parte orgánica que justo se retroalimenta con el trabajo de los poderes judiciales de los distintos países y de las distintas localidades. Para nosotras en México fue muy importante poderlo llegar a impulsar, llegar a socializarlo y ahí también agradecemos muchísimo a la CONATRIP, que es como el conjunto que agrupa los poderes judiciales locales y que es coordinado por quien preside el Poder Judicial en la Ciudad de México, porque justo eso nos permitió acercarnos a distintos judiciales, a los 32 que tiene el país, y poder justo ir avanzando en presentar este índice y que se fueran animando los primeros entidades federativas a poder participar. Creo que esa parte de vencer pues el monitorear, el tener un diagnóstico, o sea, perderle como un poco el miedo, lo comentábamos en distintas reuniones, era para poder también sacar esa parte de buenas prácticas. Entonces, para nosotras, esta parte de esfuerzos de divulgación del índice de transparencia ha sido fundamental. Y por supuesto, también una de las cosas que esperamos desde Rija, y por supuesto me incluyo en ella, que podamos extender este índice de transparencia pasiva en otros países, en otros judiciales locales. ¿Qué nos permitió también? El plus es que revisar los procesos internos que se tienen al momento de levantar el índice, las capacidades institucionales y, por supuesto, reproducir las mejoras.
Estamos ciertas que en el caso mexicano, por lo menos, no solo las unidades de transparencia que tiene cada institución pública son las únicas generadoras de información, también al interior de cada institución hay distintas ventanillas de información, de tal manera que el permear esta cultura de transparencia, de generación de documentos y de ir automidiendo qué tiempo nos lleva y cuáles son nuestros retos institucionales al interior, va a permitir justo esta fortaleza de mejora a través del tiempo, ¿no? La radiografía que ofrecen estos resultados permite a cada organismo participante, una vez ya llenados, que les invitamos justo a bajar el cuadernillo que tenemos ahí, el link lo facilitaron en el chat del Zoom, es que justo plantea tanto las áreas fuertes como los aspectos a revisar y que a final de este 2023 pues estamos en posibilidad de planear el 2024 y entonces incorporar justo las áreas de oportunidad que detecta este índice. Creo que algo de lo que nos hace también mucha ilusión es poder tener en levantamientos subsecuentes esta comparabilidad entre más países, entre más regiones, de tal manera que pues el pasar la voz, el utilizar, el escribir sobre este índice también desde el aspecto académico o incluso desde medios de comunicación, periodismo de investigación, sociedad civil, también nos parece que es un gran insumo, porque lo que va a permitir es justo la usabilidad de la información. De tal manera que, pues nada, que el enfoque es amplio, el índice está increíble, todo es perfectible, estamos ciertas. Sin embargo, sí quiero agradecer, pues sobre todo de los poderes judiciales, en el caso mexicano, que se han sumado, porque sin duda alguna, si no, no tendríamos materia prima por más conceptualización y objetivos que buscamos, de tal manera que utilícenlo, hablen de él, escriban de él, retroaliméntenlo, así que pues muchísimas gracias por esta oportunidad y aquí seguimos, les escucho. Muchas gracias, María del Carmen, por tus palabras, por haber sumado a Info Ciudad de México, a la Ciudad de México, al índice, por habernos conectado con la CONATRIB y a ser una gran aliada, como decía Vale también al principio, en sumar a más poderes, que efectivamente la herramienta puede ser muy robusta y muy fuerte, pero tiene que validarse en la práctica y para eso necesita de organismos que se sumen y completen con información. Le vamos a dar la palabra a Marcos Mendiburu, que ya lo presenté inicialmente, pero para quienes se sumaron después, Marcos es consultor de UNESCO y un experto con gran trayectoria en temas de gobernanza, acceso a la información y también un aliado de esta agenda desde los lugares que le ocupa estar. Así que, Marcos, tus minutos. Gracias, Eugenia, y gracias a Rija por la invitación. Muy contento de estar participando hoy aquí con ustedes. Mi comentario va a ser un poco más generales porque, como quizás ustedes sepan, UNESCO es el organismo custodio de las Naciones Unidas para reportar sobre el indicador del ODS vinculado a legislación sobre acceso a información pública, que es el 16.10.2. Es un indicador dentro de la meta 16.10, junto con libertad de expresión. Hay dos indicadores. Ambos UNESCO es responsable de reportar. Uno de los grandes desafíos es incorporar datos que provengan del Poder Judicial, de cómo los poderes judiciales están implementando legislación sobre acceso a información o transparencia en estos cuestionarios que gestiona la UNESCO anualmente. Por eso mis comentarios van a ir un poco por ese lado, de cómo tratar de reflejar más el acceso a la información en los poderes judiciales, porque las respuestas mayormente provienen de los ejecutivos y cuando son estados federales, mayormente de los gobiernos federales. Y es un gran desafío para la UNESCO poder recolectar datos de otros poderes o otros gobiernos, niveles de gobierno. Pero primero aclarar que esto no es algo voluntario. Creo que ya la ley modelo, y lo mencionaron, establece dos artículos, el 65 y el 66, en la ley modelo interamericana 2.0 de acceso a la información pública,
establece 2 artículos sobre los datos que deben reportar tanto los sujetos obligados como los órganos garantes. Y acá se entiende que el Poder Judicial es un sujeto obligado, pero también habría un órgano específico quizás para el Poder Judicial, y ya sea desde solicitudes hasta la cantidad de solicitudes admitidas, aquellas en las que se otorgó la información parcial o de manera completa, las denegadas, las desestimadas porque no son solicitudes de información, datos también vinculados a excepciones, y lo que es la transparencia activa, recomienda empezar a recolectar datos y también desagregados por diferentes variables, género, condiciones de grupos en situación de vulnerabilidad, y lo mismo para los órganos garantes en cuanto a la resolución de controversias a través de recursos de revisión y resoluciones que emiten estos órganos garantes, y los fundamentos que utilizan, si ha habido decisiones en cuanto a la aplicación de sanciones por incumplimiento. Entonces, por un lado, la ley modelo establece eso. El plan de Acción Interamericana sobre Gobernabilidad Democrática es un plan que se adoptó en la Cumbre de las Américas del 2022 en Los Ángeles. Este plan incluye una sección sobre transparencia y anticorrupción, y en su punto 12G justamente también menciona la importancia de generar estadísticas y que estas estadísticas sean desagregadas por géneros y otras variables que sean relevantes para evaluar la efectividad y el impacto de las políticas de transparencia y acceso a la información pública, y que esa información también sea disponible al público. Es muy importante que esté disponible al público. Pero volviendo sobre el tema que me compete a mí, que es, yo estoy trabajando como consultora de la UNESCO, como bien dijiste, y se ha aplicado por 4ª vez ya este cuestionario anual. La UNESCO, bueno, hay 17 objetivos, el 16 tiene que ver con instituciones justas, pacíficas e inclusivas o incluyentes, y dentro de ese objetivo 16 hay varias metas. La 10 tiene que vinculada con el acceso a información y otras libertades fundamentales según convenios internacionales y legislación nacional, y luego hay 2 metas. Una tiene que ver con el número de países que han adoptado legislación sobre acceso a información pública o algún marco normativo constitucional en la materia, y la aplicación de esa normativa o marco en la materia. Y allí lo que hizo la UNESCO, bueno, en el 2016 el Comité de Estadística de la UNESCO acordó este indicador justamente después de varias rondas, y se consultó a expertos incluso de la academia y sociedad civil para formular un cuestionario que empezó justo en el momento de la pandemia. Era un cuestionario muy ambicioso, debo decir, y un poco mirando lo que presentó Valeria, me pareció que eran bastante información la que se está recolectando por este índice. Lamentablemente muy pocos respondieron, entonces UNESCO simplificó sustantivamente ese cuestionario a 8 preguntas muy básicas, algunas vinculadas al marco normativo que realmente no cambia de año a año, y muy pocas vinculadas a la implementación, que tiene que ver con las solicitudes de información y con las apelaciones, recursos de revisión, amparos, como se le llaman en otro país, a los órganos administrativos, no cuando se apela al Poder Judicial, cuando ya se denegó la información en primera instancia administrativa, como por ejemplo el INAI en México o la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina. Bueno, el punto es que hay muchos desafíos para recolectar estos datos, ya sea del Poder Ejecutivo, más aún del Poder Judicial. Algunas explicaciones de que son poderes autónomos, entonces no tienen datos, en otros no tienen órganos establecidos todavía los poderes judiciales como para generar estos datos, en otros casos se utilizan diferentes criterios para clasificar la información o las estadísticas que se están generando, y uno de los grandes desafíos para todos es la calidad de los datos que se recolectan. Y si hay mecanismos para control de calidad, que generalmente no los hay, y eso genera realmente inquietudes o interrogantes sobre lo que se está reportando. Pero puedo entrar en los desafíos, como dije más adelante, sí, en las preguntas quizás, pero lo importante es que no todos recolectan datos, y sería importante que a medida que se vayan reformando leyes de acceso a información se establezcan requisitos específicos de reporte y qué tipo de datos se deben recolectar. Varios órganos garantes publican informes. Estos informes son sobre capacitación, eventos públicos, y no sustantivamente sobre cómo se están implementando estos regímenes de acceso a información pública. Entonces, ojalá cuando se vayan reformando leyes de acceso a información pública, y hay varios en la región que están considerando hacer eso, que se establezcan artículos o disposiciones específicas sobre
qué reportar y por quiénes, siguiendo la ley modelo, como mencioné. Por otro lado, el tema de incorporar estos datos, ya sea en el cuestionario anual de la UNESCO no hace un índice, quiero aclarar, es un organismo internacional y es muy sensible a publicar índices, así que comparte las respuestas individuales y analiza tendencias regionales en un informe muy breve, pero tratar de incorporar datos del Poder Judicial en ese cuestionario, coordinando con los órganos garantes de los poderes ejecutivos, y también lo pueden hacer de forma individual en los informes nacionales voluntarios de los ODS que presentan los países. Obviamente para eso los países tienen que haber seleccionado este ODS el 16 y la meta específica el 16.10 que van a priorizar, ¿no?, entre la agenda de 2030 de desarrollo sostenible. Pero ahí hay otra oportunidad para que los poderes judiciales reporten a través de este informe nacional voluntario de ODS, que generalmente son los institutos de estadística de los países que reportan sobre toda la agenda 2030 que ha priorizado cada uno de los países. Así que creo que ahí hay una oportunidad también para trabajar a futuro. Y como dije antes, está el tema de la calidad de los datos, y ojalá se establezcan procedimientos para asegurar la calidad de los datos reportados, y qué criterios se utilizan para reportar sobre la implementación, ya sea en los poderes ejecutivos o en los poderes judiciales. Cada uno tiene obviamente sus particularidades, pero creo que sería importante que se establezcan esos criterios y obviamente que esta información esté disponible al público. Así que lo dejo ahí, Eugenia, y bueno. Muchas gracias, Marcos. Sí, yo creo que esto que decía al comienzo, los poderes judiciales vienen más rezagados en implementar las normas, pues también se les pide menos a los poderes judiciales, como hay, tienen tanta información, pero esta parte de que tienen su parte jurisdiccional y que entonces hay muchas excepciones, etcétera, puede hacer que, que las personas, las organizaciones se sientan más como cohibidas de pedirle. Pero digo, obviamente la práctica del acceso a la información es que también lo que moviliza y hace funcionar la rueda, ¿no? Es que se le empiece a pedir a los poderes judiciales y que los poderes judiciales empiecen a tener datos acerca de la implementación de estas normas. Pero creo que la sinergia entre instituciones y que recolectan datos es fundamental para tener más información, para tomar mejores decisiones de política pública. Antes de pasarle la palabra a Clara, que es nuestra última panelista antes del cierre de Inés, y obviamente un lugar a preguntas, ya hay algunas preguntas en el chat, algunos avisos súper interesantes como el de Silvana Fumega sobre otros lugares donde se puede recolectar y ver información relevante. Pueden dejar las preguntas en el chat o lo podemos hacer de manera ordenada en los últimos minutos finales y encantados y encantadas de responderlas. Clara, tu tiempo. Bueno, muchas gracias Eugenia y hola a todos y todas. Como decía Eugenia, mi nombre es Clara Lucarela y soy parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. ASIJ es una organización que está en Argentina, que viene trabajando en materia de transparencia de los poderes judiciales, con un enfoque obviamente en Argentina, sobre todo en el Poder Judicial a nivel federal, o sea, a nivel, sí, de todo el país, pero últimamente hemos tenido algunos trabajos sobre el nivel de cumplimiento de la normativa de acceso a la info a nivel provincial, de los poderes judiciales provinciales, y también a nivel regional. Entonces, bueno, solo esa introducción para contarles también desde dónde hablamos nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias a Rija por la invitación y felicitaciones por el lanzamiento del índice. Un poco me gustaría seguir el hilo de lo que venía diciendo Marcos en relación a los desafíos que tienen los poderes judiciales a la hora en relación a los temas de transparencia y acceso a la información pública. Creo que un poco, como incluso antes de hablar de los desafíos sobre la recolección de información y la publicación de información, creo que hay un tema a tener en cuenta también, que es, digo, hoy hay incluso países en donde, incluso a nivel local, donde las leyes de acceso a la información pública tampoco aplican a los poderes judiciales, entonces eso ya es un obstáculo inicial en materia de transparencia, y que bueno, es un primer obstáculo y un primer desafío a superar. De nuevo, como les contaba antes,
por ejemplo, en Argentina tenemos varias provincias cuya o que no tienen normativa, o que la normativa ni siquiera aplica a los poderes judiciales, entonces creo que eso es como un primer tema a tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de cuestiones. En segundo lugar, y creo que y acá es donde el rol del índice como el que elaboraron desde RIJA y otros índices que también se han elaborado por organizaciones de la sociedad civil o por otras instituciones, tiene que ver con conocer el nivel de cumplimiento. Hay un dato que tenemos en relación a lo que pasa en Argentina, y vinculado también a lo que decían Eugenia y lo que decía Marcos sobre cuánta información le pedimos al Poder Judicial. Para que se den una idea, de nuevo, es en Argentina, pero la diferencia entre la cantidad de pedidos que le hacemos al Poder Ejecutivo, en los últimos 2 años tenemos un número se le hicieron 12.000 pedidos al Poder Ejecutivo, en contraposición a la cantidad de pedidos a las instituciones de justicia, que van entre 33 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 500 al Ministerio Público de la Defensa. O sea, la diferencia en la cantidad, en el caudal de pedidos y en la cantidad de información que se le solicita es enorme. Lo que inevitablemente hace que corrobora esto que decía Eugenia, como lo poco que miramos al Poder Judicial, las hipótesis sobre por qué eso sucede son variadas. Obviamente hay algo sobre la opacidad de los poderes judiciales, que es algo más de la tradición del poder, de ese poder del Estado, y también esto que se conversa bastante sobre el poco activismo de las organizaciones de la sociedad civil para mirar qué es lo que pasa en el Poder Judicial y la ciudadanía en general. No sabemos muy bien qué se le puede pedir al Poder Judicial, qué tipo de información producen, qué tipo de información recolectan, qué podrían publicar. Y creo que ahí el surgimiento de este tipo de índices y de mediciones son una herramienta fundamental también para poner a disposición de la ciudadanía información sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones por parte de los poderes judiciales. Y obviamente tratar de seguir impulsando que se solicite más información a estas instituciones que muchas veces quedan por fuera del ojo de la ciudadanía. Y ahí, por ahí, solo para poner el foco sobre determinada información, y de nuevo algo que venimos estudiando tanto a nivel de Argentina como a nivel regional, por ahí la escasez de información o la falta de información sobre el funcionamiento del Poder Judicial no está tan asociada a temas o puede estar asociada también a cuestiones, por ejemplo, de publicación de la escala salarial, publicación del personal, de quiénes son jueces y juezas, fiscales, ese tipo de información. Pero después hay otro mundo de información que por ahí queda por fuera de las leyes de acceso a la información pública, que tiene que ver con el cumplimiento específico de el poder, de las funciones del sistema judicial, de todas las instituciones del sistema judicial, que son fundamentales para saber qué es lo que está pasando. Y ahí me refiero a las declaraciones juradas de funcionarios y funcionarias, a cómo se regulan los procesos de selección y de sanción de magistrados y magistradas, a las estadísticas judiciales. Por ejemplo, esto un poco que hablaba Marcos, hacía referencia a el tipo de información que los poderes judiciales producen sobre el cumplimiento de sus propias obligaciones en materia de transparencia, cantidad de pedidos que reciben, cantidad de pedidos que responden, pero también hoy por hoy vemos que hay una gran escasez en la publicación y difusión de información sobre sobre la información sobre las causas. Ya no tanto información jurisdiccional, concretamente del contenido de las causas, pero sí información agregada sobre cuántas causas reciben, cuántas sentencias dictan, sobre qué temas, quiénes son las personas que están involucradas en esos procesos judiciales. Entonces, sigue habiendo como una necesidad de seguir publicando y seguir produciendo información, y de nuevo, me parece que índices como el que elaboró RIJA permiten poner el foco en qué es lo que está pasando hacia adentro de los poderes judiciales, tanto en publicación activa, que es un poco lo que referí antes, pero también en la necesidad de brindar la información cuando es solicitada. Y sí, como último punto, me parece importante destacar esto, la doble función de este tipo de índices, tanto para los órganos garantes en sí, para utilizarlos hacia adentro y para poder decir, bueno, hoy por hoy la medición que hizo RIJA por ahí es una línea de base que les permite como establecer un nivel que les permite seguir mejorando y seguir ampliando, y creo que eso es fundamental. Y también es una herramienta clave para las organizaciones de la sociedad civil, de nuevo, teniendo en cuenta la necesidad de que más organizaciones estemos mirando qué es lo que pasa en el Poder Judicial, porque es otro poder del Estado, y así como le exigimos al Poder Ejecutivo, tenemos que poder exigirle al Poder Judicial el mismo nivel
de apertura y transparencia y cumplimiento de la normativa, para poder monitorear qué es lo que pasa, si hay un aumento y reconocer, o sea, una disminución de la publicación o el nivel de cumplimiento de las obligaciones, pero también reconocer los avances que puedan hacer las instituciones judiciales. Creo que eso también es fundamental, y desde las organizaciones de la sociedad civil también tenemos que poder mirar cuando hay instancias de mejora y tener las herramientas necesarias para impulsar esos puntos en los que por ahí se requiere mayor avance. Nuevamente, bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones, y bueno, quedo a disposición si hay alguna consulta. Gracias, Clara. Yo quiero agregar como un par de cosas que me fueron apareciendo en la cabeza mientras hablaban, antes de dar lugar a las preguntas y después el cierre de Inés. No sé si no te parece mejor vos hablar después de las preguntas. El Poder Judicial en general, en la mayor parte de los países, no es uno, digo, se está compuesto por varios organismos judiciales, con lo cual el comportamiento, no podemos hablar de eso también es un desafío. Vos recién, Clara, mencionabas en la Argentina la Corte Suprema tiene 35, creo que dijiste, y el Ministerio Público de la Defensa tiene 500, y habría que ver cuánto tiene el Ministerio Público Fiscal, pero esta organización que está dividido los temas judiciales en distintos organismos, también implica un desafío. No le vamos a preguntar al Poder Judicial y el Poder Judicial se comporta de una manera, sino que depende muchas veces de el organismo que compone el Poder Judicial, y no son unívocos en ese sentido. Entonces, también ahí implica un desafío para mirar al Poder Judicial. Y otro tema es que desde RIJA trabajamos fuerte, justo se está llevando en Buenos Aires la Conferencia Internacional del Lenguaje Claro. La justicia habla más difícil incluso de lo que habla el Poder Ejecutivo y lo que habla el Poder Judicial, el Poder Legislativo, perdón, y entonces tener instancias y recursos y herramientas de promover el lenguaje claro, un lenguaje que las personas entendamos, para poder acceder a los servicios de justicia, para poder reclamarle a la justicia, para poder pedirle a la justicia, tenemos que entender de qué hablan. Es cierto que a veces no se entienden cómo están escritas las leyes, o están más o menos escritas, cómo están escritas algunos temas del Poder Ejecutivo, pero seguramente la justicia es el lugar más difícil de comprender. Entonces, hay un montón de herramientas, instrumentos y que necesitamos poner en el aire para poder empezar a mirar, pedirle y entender el funcionamiento del Poder Judicial. Hay una pregunta en el chat, no sé si hay alguna pregunta escrita, yo me tomaría unos minutitos para esto y después el cierre por parte de Inés. Voy a leer la del chat. Gabriela, bueno, felicita. Y vale, supongo que la puedes contestar vos. Dice: estoy revisando el índice de México, me genera duda como persona usuaria el que se haya identificado a los poderes judiciales estatales como Corte Suprema, Suprema Corte, entendiendo que es una situación de homologación de concepto, pero podría ser confuso efectos de identificación de la arquitectura institucional. No sé, Vale, si querés responder eso. Sí, Yo sé bueno. la respuesta, pero dale. Sí. Sí, bueno, ahí le escribí algo a Gabriel adelantándome a la respuesta, pero sí es cierto que esta diversidad de diseños institucionales hizo que para que todos estuviéramos adentro, tuvimos que ceder en términos de el rasgo distintivo de cada uno. ¿Sí? Este es el único mecanismo por el cual uno puede conformar un índice tan abarcativo como este. Nos tenemos que correr y ceder las nomenclaturas específicas que nos distinguen de otros, ¿no? Entonces, bueno, en este esfuerzo pensemos que mayoritariamente América Latina es unitario, solo Brasil, México y Argentina tenemos esta cosa federal. Mayoritariamente era la denominación que se usaban. Siempre en el PLIEG, por ejemplo, que es el Plan de Estadísticas Iberoamericano, tenemos siempre los mismos problemas, porque bueno, nos cuesta
todos queremos ser distintos, todos queremos tener rasgos en nuestros procedimientos de originalidad, en nuestras nomenclaturas, pero parte del ejercicio también que nos llevó tanto tiempo fue entender que desde el punto de vista metodológico, para estar todos adentro del mismo cuadradito, debíamos encontrar cosas comunes. En eso fue bastante de ayuda este norte de la ley Bodelo. Pero bueno, es cierto que van a encontrar en algunas nomenclaturas algo con una denominación distinta de la que efectivamente tiene cada uno de los organismos o países. Eso por un lado. Por el otro, respecto de algunas de las cosas que decía Clara, que decía Marcos, también a mí mientras hablaban, ¿no? Uno va disparando así como ideas, ¿no? Otra de las cosas sumamente interesantes, sobre todo los que venimos con una deformación profesional como la de esto que mencionó Euge, yo no lo mencioné, pero que aquel que quiere mirar la información puede ver correlaciones. Entonces, bueno, a ver, este organismo, ¿qué es lo que lo pone en jaque? ¿El tema? Porque están detallados cada uno de los temas por los que se pidió, entró, por el que ingresó este pedido de acceso a la información. Entonces, bueno, la tasa de no respuesta tiene correlación con este tipo de temática, tiene correlación con los recursos que tienen para buscar estos datos, tiene correlación con los formatos, porque algunas cosas que vimos ahí, si uno pone la lupa, es que en realidad hay cosas que te pasan porque no las tuviste en cuenta a la hora de registrar esa información. Entonces, esto que decía Marcos, en algunos puntos es que no tienen los datos, porque nadie pensó en el sistema de información, entonces no pensó en un sistema de registro, no hay base de datos, no hay papelito, no juntamos los biblioratos, o sea, podemos volver a lo analógico y a lo de hace 500 años, o podemos pensar en sistemas, pero yo no junté el dato porque no me parecía que era importante, porque lo único importante acá es dictar sentencias. Entonces, todo lo demás es como anecdótico. Entonces, no se pensaron, no hubo un pensamiento estratégico de cómo construyo los sistemas de información de los poderes judiciales. Entonces, por eso esto también tiene un gran valor y que vimos como resultados anecdóticos es que algunos de los organismos que cargaron no tenían esta información sistematizada ni para ellos mismos. Entonces, le encontraron, además de los resultados que fueron halagüeños, una utilidad de sistematización de su propia información para verse la gestión, porque no tenían diseñados sistemas donde cargar cada uno de los pedidos de acceso que habían recibido. Entonces, así es, vale, voy a cortarte un poquito porque sí, es absolutamente así. Digo, la información, el acceso a la información funciona si hay una generación previa de información, y ahí es tener la idea de que tiene que ser la información un bien público que inicia la política de información pública al momento de generar y sistematizar la información. Guillermo Rafael Cosentino levantó la mano. Guillermo, te damos un minuto de pregunta, comentario y ya si alguien más tiene, y si no, vamos a darle la palabra a Inés. Bien, simplemente yo soy secretario de Planificación del Poder Judicial de la provincia de Chubut. Y simplemente lo que quería mencionar es la importancia que tiene la información dentro del sistema de administración de justicia. Hoy no se percibe la necesidad de trabajar sobre los datos, no hay gobernanza de datos dentro del sistema, y el esfuerzo, esto en general, digamos. Nuestra provincia está trabajando en ese sentido, el Poder Judicial de la provincia del Chubut está haciendo este esfuerzo, inclusive está empezando a trabajar en compliance público para poder transparentar todos los procesos de trabajo, y somos conscientes de que la informatización de los sistemas que se está llevando a cabo fuertemente en todos los poderes judiciales genera una nueva dimensión, que es la de la justicia del conocimiento. Necesitamos empezar a trabajar sobre los datos y la información, no solo para la transparencia, sino para el propio gobierno institucional. Simplemente quería destacar esto porque creo que esa es la línea de trabajo sobre la que hay que hacerse fuertes desde los poderes judiciales. Gracias, Guillermo. Y
no destaqué también que sos un activo integrante y participante de RIJA, de acá todo lo que somos de RIJA lo decimos y lo celebramos. Invitamos a todos y a todas quienes están en el webinario a que se sumen a RIJA, y Paula compartió las redes y la página web, y que cuantos más seamos, más fuerte es el empuje hacia justicia abierta. Marcos, levantaste la palabra. Un comentario breve por lo que dijeron Valeria y Guillermo recién sobre el uso de los datos y sobre todo al interior. Creo que ahí hay un trabajo para hacer muy amplio. Lo que vemos al menos con UNESCO es que se reportan datos muy básicos porque existen plataformas electrónicas que generan las estadísticas automáticamente, cuántas solicitudes ingresaron o fueron admitidas, cuántas fueron denegadas, cuántas fueron desestimadas o están pendientes, porque hay un sistema, pero que después esos datos se utilicen. Hay algunos órganos garantes que obviamente tienen capacidad para hacer análisis y uso de esos datos. Varias de las instituciones no tienen recursos humanos capacitados para hacer hacer ese análisis y hacer uso de los datos. Sí, totalmente. Pero hay una cosa, para hasta que animarlos a los últimos minutos, si alguien quiere hacer una pregunta. Me parece que de la justicia también hay temas jurisdiccionales, por lo menos en Argentina, las sentencias son públicas, hay todos procesos de, obviamente, anonimización y resguardo de datos personales o de información que pueda estar sujeta a excepciones, pero incluso la publicación de las sentencias ayuda a las personas a ejercer derechos. Digo, porque nosotros podemos empezar como ciudadanos y ciudadanas que usamos el sistema de justicia a reconocer cómo se está comportando la justicia en determinado tema, cómo se comporta determinado juez o jueza. Digo, hay mucha información cuando decimos que el acceso a la información no solo sirve para controlar los actos de gobierno o que los funcionarios o funcionarias rindan cuentas, sino como ejercicio, como prerequisito para el ejercicio de otros derechos. También está el derecho de acceso a justicia como un derecho que requiere de información pública para poder ejercer nuestro derecho a justicia. Así que creo que también en el ámbito judicial no es solo una rendición de cuentas, sino un mecanismo de ejercicio de derechos. No veo a más personas levantar la mano. Los y las invitamos a que miren el índice, que promuevan, que más organismos se sumen. Lo dijo María del Carmen, esto es, y vale, me parece, información del 2022, los organismos participantes siguen llenando para el 2023 y la idea es que se vayan acumulando. Digo, el trabajo de completar el 2022 fue para muchos mucho esfuerzo porque había que completar de cero. Para el 2023 fueron completando a medida que los pedidos de acceso a la información iban llegando y se iban respondiendo, con lo cual es un ejercicio de registro que está bueno también. Digo, al final de cuentas, lo que decía Marcos y lo que decía Valeria, al final de cuentas nos sirve como institución tener ya la información toda cargada y podemos ir y mirar y decir, este pedido, y es como una base de datos para nosotros mismos, un sistema de expedientes para nosotros mismos. Ine, un minuto de cierre. No, solamente quería agradecer a todos y todas por participar del seminario, del webinario, pero sobre todo a los poderes judiciales, voy a decir poderes judiciales para abarcar a todas las instituciones de justicia que participaron del índice, de Colombia, de Paraguay, de México, bueno, todo el empuje que dio María del Carmen y Info CDMX, porque la verdad que fueron los primeros, los que se animaron a medirse. Me parece que ahora con los resultados a la vista, con toda la explicación que se dio, me parece que se van a sumar más, que esto anima a más instituciones de justicia a encarar este ejercicio que sirve para adentro, pero también para posicionarnos desde las instituciones de justicia ante una sociedad que está reclamando más transparencia y más rendición de cuentas. Hablábamos al principio como de un círculo vicioso, ¿no?
me hacía acordar a cuando mi hija era más chiquita y yo le quería dar más verduras, pero ella no me pedía las verduras, entonces las verduras se las tenía que poner ahí arriba de la mesa y tratar de que las comiera, porque ella no me las iba a pedir. Bueno, acá siento que con las instituciones judiciales nadie pedía información, entonces yo las verduras las dejaba guardadas al fondo. Sin embargo, hoy podemos un poco, me parece, transformar ese círculo vicioso en uno virtuoso, porque estamos mirando las instituciones de justicia, hay más presión social de organizaciones internacionales, que la UNESCO esté diciendo me falta información de los poderes judiciales, no es poca cosa, que las organizaciones de la sociedad civil estén reclamando, estén mirando todo lo que dijo Eugenia acerca de toda la información que ya existe. Me sacaste que iba a decir lo de la conferencia de lenguaje claro, porque también desde otros ámbitos están mirando cómo se comunica el Poder Judicial, lo difícil que es entenderles. Pero entonces me parece que eso va a generar como en vez del vicioso, el virtuoso, que entonces al mismo tiempo los resultados que arrojan el índice de aquellos poderes judiciales que se midieron son buenos. Finalmente decimos, están respondiendo las solicitudes, tenemos un margen de mejora, seguro, pero los poderes judiciales que se midieron dieron buenos resultados. Hay respuesta, hay equipos que están esforzándose por encajar en decir, bueno, lo hago sin prórroga, respondo sin prórroga. No me importa si me lo mandan por papel o si me lo mandan por mail. No pido acreditación de identidad, etcétera, ¿no? Estándares que están en nuestra hermosa y valiosa ley modelo, que están tratando de incorporar a sus normativas y a su práctica, sobre todo teniendo en cuenta que es un derecho humano, ¿no? El acceso a la información pública. Entonces, nada, me parece que quedemos con que pasemos del círculo vicioso al virtuoso, que todos los que estamos acá estamos haciendo, empujando por eso, y de vuelta los animo y las animo a bajar la metodología, a leerla, a tratar de incorporarse, si pueden, a la medición del índice, que la vamos a hacer anualmente, como ya se dijo, porque esto redunda en una mejor calidad de la democracia, redunda en que todos y todas tengamos mejor acceso a la justicia y en general a las instituciones democráticas en general, y no solamente mirar siempre a los ejecutivos y a los legislativos. Así que yo digo que es un aplauso genial para todos y todas, sobre todo los que completaron las planillas, pero para todos y todas que estamos acá en la Semana del Acceso a la Información Pública, que tampoco es poca cosa, no fue arbitrario, dijimos, bueno, vamos a lanzarlo, nos pusimos esta meta y acá estamos. Así que nada, nos felicito. Bueno, muchas gracias, Ine. Gracias a todos y a todas. Completamos en nuestra hora, además de todo, muy cumplidores del tiempo propio y ajeno. Así que gracias por participar. Vale, ¿querés decir algo? Sí, solo un aviso parroquial. Es muy sencillo sumarse, no requerimos firmas de convenios, no requerimos nada. Me quiero sumar, nos mandan un correo, a través de ese correo les armamos un usuario de registro sobre la base de datos y empiezan a cargar. Y empiezan a ver sus resultados online a medida que los van cargando. Así que es muy sencillo hacer esto. Nada y más. el otro aviso parroquial es que acá los datos que se bajan son datos abiertos, entonces ahí también cumplimos con el estándar de datos abiertos. Gracias a todos y a todas, que tengan un buen final de día para acá, para los que están más en Centroamérica, que están recién comenzando, y un gran fin de semana. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Un abrazo, gracias. Chao, gracias. Gracias.